Colosenses capítulo 3, versículo 23. Tenemos aquí el versículo central y el título del mensaje. Colosenses capítulo 3, versículo 23, Pablo el apóstol escribe a la iglesia de Colosas y dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Que el Señor bendiga su palabra. El título del mensaje en esta mañana es todo lo que hagáis. Y en la vida, ¿verdad? Y en el día a día hacemos muchas cosas y decimos muchas cosas. Pues el Señor nos dice en esta mañana: todo lo que hagáis, todo lo que decimos, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, hacerlo de corazón como para el Señor. ¿Qué significa como para el Señor? Pues aunque yo le haga algo a Juani, o ella me hace algo a mí, o yo hago una buena obra a alguien, en el fondo no se lo hago a ella, aunque sí se lo hago, pero lo hago para que tenga una recompensa mayor y quede registrado en el cielo. Lo hago como para ella, para que me diga: ¡ay, qué precioso eres! Es que, vamos, no hay otro como tú. No, yo lo hago y lo que digo, lo hago como para el Señor. Eso es una vacuna, escucha bien, es una vacuna en esta mañana, en nuestras vidas, contra el desengaño y la frustración. Porque muchas veces hacemos cosas esperando algo a cambio. Y muchas veces ni obtenemos nada a cambio e incluso hace algo bien y recibe un bofetón. Entonces, Señor, ayúdame a que lo que yo haga, a como yo sirva, al don que yo tengo, que tú me has dado, que pongo a disposición y en actividad, ayúdame a enfocar bien y a entender que yo lo que hago, lo que digo, lo hago como para ti, buscando tu gloria de todo corazón, agradarte a ti, que luego hay un resultado o hay otro, que hay una respuesta de las personas o no la hay, que hay gratitud o hay ingratitud, que hay gozo o no lo hay. Señor, que yo no me quede hundido cuando hay desengaño, ingratitud, y tampoco me voy a subir cuando me elogian. Señor, que yo no viva del elogio ni muera del desprecio, sino que yo viva para ti, para agradarte a ti, Señor. Como estás viendo ya, este mensaje apela mucho a la motivación del corazón. Y Dios está muy pendiente, no solo de lo que hacemos, lo que decimos, sino incluso de lo que pensamos, incluso de nuestras intenciones del corazón. Dios las ve todas. ¿Cuántos creen que Dios las ve? El rey David se propuso en su corazón edificar casa para Dios. Y en un principio, claro, el profeta le dijo: adelante, una idea magnífica. Pero luego Dios le habló al profeta y le habló al rey David y le dijo: tú no me vas a edificar casa, me la va a edificar tu hijo. Fue Salomón. Dice Dios, yo he visto tu intención, yo te voy a edificar casa a ti. Y no ha faltado rey en el trono de David. Y tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hijo de David, Jesús de Nazaret. Así que incluso las intenciones, la motivación del corazón, no sabemos a qué profundidad y alcance y qué repercusión puede tener en nuestra vida cuando Dios las ve. Muy bien, hemos leído Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Este versículo está en un contexto, y lo vamos a leer entero, en un contexto en el que el apóstol Pablo enseña deberes sociales de la nueva vida. ¿Cuántos están viviendo una nueva vida en Cristo? Digan amén. ¿Sabes que en la nueva vida en Cristo hay unos deberes? Y hay unos deberes sociales.
Y el apóstol enseña sobre esto y dice desde el versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cuántos maridos dicen amén? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Cuántos hijos dicen amén? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cuántos padres dicen amén? Amén. Siervos o empleados, obedeced en todo a vuestros amos, jefes terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este versículo es clave. ¿Cuántos saben que están sirviendo a Cristo? Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bueno, estos versículos, este versículo en concreto que hemos leído, todo lo que hagáis, está en el contexto que hemos leído, deberes sociales de la nueva vida, responsabilidad, ¿verdad?, de mujeres casadas, de los maridos, de los hijos, de los padres, de los siervos, de los amos. Estamos en un contexto en el que el apóstol Pablo se dirige a personas que eran esclavos o siervos. ¿Cuántos siervos de Jesucristo hay aquí hoy? Antes éramos esclavos del pecado. ¿Cuántos esclavos de la justicia hay aquí ahora en esta mañana? Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado y ahora somos esclavos de la justicia. Y les dice el apóstol de parte de Dios, el siervo, y eso nos habla a ti y a mí, no debe conformarse con servir al ojo. No debe trabajar solo cuando le está mirando el capataz. No voy a servir mejor cuando me está viendo esta persona o la otra. No voy a servir al ojo. El reto nuestro tiene que ser servir incluso y portarme mejor incluso cuando nadie me ve, pero Dios sí me ve. En Efesios 6, versículo 6 dice el apóstol, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. ¿Cuántos quieren agradar a los hombres aquí? Sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabes? Bajo la ley romana, un esclavo no podía ser propietario de nada, de nada. Él era una posesión, él no podía poseer nada. Pero aquí el Señor les promete nada menos que la herencia de Dios. Quizás tú te sientas esclavo, limitado, maniatado en cosas, en tu vida, en lo que has vivido hasta ahora, en la situación en que te encuentras, pero Dios te dice en esta mañana, Dios promete para ti la herencia de Dios, la herencia de los santos. Y a las preciosas hermanas dice, sois coherederas, aleluya, de la vida, coherederas con Cristo, coherederos con Cristo Jesús somos. Debemos recordar los que somos siervos, siervas de Dios, que llegará la hora cuando se ajustarán las cuentas. Dios ajustará las cuentas y la mala faena recibirá su castigo y la fiel diligencia su recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Lo dice el versículo 24 y 25, sabiendo que del Señor, ¿cuántos esperan eso del Señor? Recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Puedes repetir conmigo? A Cristo el Señor sirvo. ¿Cuántos podrían decir? A Cristo el Señor quiero servir? Y a Cristo el Señor serviré. Ahora dice, mas el que hace injusticia, mira cómo el Señor nos equilibra siempre, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es una palabra,
un término que sale en la Biblia y yo he querido indagar un poquito más a qué se refiere y qué significa. ¿Qué es la acepción de personas? Acepción de personas es la preferencia sin una razón que lo justifique por una persona o varias, entre otras. La acepción de personas es la acción de favorecer a unas personas más que a otras por razones particulares, desatendiendo al mérito o a la razón. Pero el Señor dice en Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, subraya eso, se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro había sido enviado a la casa de Cornelio, el Espíritu Santo se derramó en casas de unos gentiles. Los judíos no entendían en su mente que Dios llamara a los gentiles, se derramara con su Espíritu en los gentiles. Pero mira qué precioso el mismo Pedro, que no entendía, dice: en verdad comprendo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos de parte de Dios, comprender. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, sea judío, sea gentil, sea bárbaro, sea escita, sea griego, o sea de donde sea. ¿Cuántos dicen amén? En Romanos 2, versículo 11, dice la palabra: porque no hay acepción de personas para con Dios. Primera de Pedro 1, versículo 17, como Pedro ya aprendió, y vemos en Hechos de los Apóstoles lo que él vivió, cómo Dios no hace acepción de personas, se derramó sobre los gentiles. En su primera carta escribe esto, Primera de Pedro 1, 17, y si invocáis por Padre. ¿Cuántos saben aquí que Dios es su Padre? Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Queridos hermanos y hermanas, en Dios Padre no hay favoritismos. Dios no se deja llevar por deslumbrantes apariencias exteriores. Dios trata imparcialmente. Anota eso, es una virtud de Dios. La imparcialidad es un pecado que habla Santiago, que muchas veces podemos cometer los hombres, es la parcialidad. Dios trata imparcialmente con los hombres en un juicio. ¿Por qué? Porque su juicio siempre es puro, limpio, santo. No está mezclado con nada, ni ninguna interferencia humana, sino que Él juzga conforme a la obra de cada individuo en particular. Ahora, algunos o muchos podríamos caer en el error de decir: ¿ves? Dios es el único que sabe mi motivación. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿verdad? Podríamos decir: es el único que ve mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Es verdad, es una verdad, universal. Dios es el único que conoce nuestro corazón realmente, los motivos que hay ahí dentro. Y podríamos decir: es el único que juzga mi corazón y no los hombres. Y es verdad. Pero eso no nos tiene que relajar. Precisamente nos tiene que poner más alerta. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo ve todo. Al hombre le puedo ocultar, a Dios no. Es por eso que dice este versículo tan equilibrado como es la palabra de Dios: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, si nos quedáramos ahí, ve, pues Dios no hace acepción de personas, ve, pues Dios es más bueno, pues Dios no es como tú los hombres, pues Dios, pero sigue el versículo y dice:
aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El saber que Dios no tiene favoritismo, el saber que Dios no hace acepción de personas, el saber que Dios es justo, santo, puro, sin interferencia humana, ni pecado, ni nada de eso, no me tiene que relajar para decir, me dejo llevar y a mí nadie me juzga. No, al contrario, como es Él el que me va a juzgar, es a Él al que voy a rendir cuentas un día de lo que hice mientras estaba en este cuerpo, es que tengo que conducirme con más temor y más temblor en mi peregrinación. Y eso nos equilibra. En Colosenses 3, versículo 17, vamos a leer. Dice así, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Estamos en el mensaje, ¿verdad?, esta mañana, y todo lo que hacéis, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sabe? Este versículo está en el contexto de la enseñanza, la vida antigua y la nueva. La vida antigua y la nueva. ¿Alguien puede levantar su mano y decir, yo he experimentado y vivo el contraste de lo que era la vida antigua y la nueva ahora? ¿Alguien lo puede? Es para saber tú mismo si estás convertido o no. Porque si no hay un contraste, es que algo no ha ocurrido. Cuando un niño nace, es notorio, es patente, ¿verdad? Una de las mejores pruebas para mis acciones es, ¿puedo hacer esto invocando su nombre? El versículo está diciendo, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a poner un filtro, una prueba a mis acciones y a mis palabras. ¿Puedo hacer esto invocando su nombre? Eso que estoy haciendo puedo decir cuando acabo de hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Puedo pedir ayuda del cielo para hacer eso que estoy haciendo y decir, te pido que me ayude a hacer esto en el nombre de Jesús? Ahora me recuerdo algo tan impactante y tan terrorífico. Conocéis los sicarios, ¿verdad? Esos asesinos a sueldo, ¿no? Bueno, tengo entendido que ellos tienen, no sé en qué países, tienen una virgen, la Virgen de los Sicarios, a los que ellos rezan y le piden ayuda. Y entonces, ¿cómo que pide ayuda para meter bien el tiro? ¿Para asesinar mejor? Eso que yo hago y que yo digo, puedo decir, Señor, ayúdame a hacerlo. Respáldame, Señor. ¿Puedo vivir un tipo de vida con una conducta, una actitud, unos frutos, unas palabras y decir, Señor, úngeme y dame tu respaldo? Una de las mejores pruebas para saber si una palabra es de Dios, ¿puedo decirla nombrando juntamente a Jesús? Esa palabra que estoy diciendo, ¿puedo poner a Jesús ahí, su nombre, junto? ¿Podemos decirla teniendo presente que Él escucha? Si una persona somete, si nosotros sometemos nuestras palabras y acciones a la prueba, recuerda este anuncio, la prueba del algodón, ¿no era algo así? Que venía el Mr. Prope ese era, o la suegra, uno de los dos era, ¿no? Era el genio o la suegra, uno de los dos. Y la mujer se ponía nerviosa, ¿verdad? A ver que la prueba del algodón. Bueno, nosotros podemos tener esta prueba y decir, si someto mis palabras, mis acciones, a algo mucho más grande y algo realmente serio, en la prueba de la presencia de Cristo. Si tú y yo sometemos nuestras palabras y nuestras acciones a la prueba de la presencia de Cristo, difícilmente vamos a errar.
Número 3, todo lo que hagáis. Vamos a otro versículo. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios, nada hagáis. Estamos haciendo, todo lo que hagáis. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Alguien ha hecho, no levantes tu mano, has hecho alguna vez algo por contienda? ¿Hemos hecho alguna vez algo por vanagloria? ¿Sabes una cosa? Déjame decirte, me lo digo a mí, te lo digo a ti. ¿Me lo permites? Seguro que en más de una ocasión hemos hecho algo por vanagloria y ni nos hemos enterado. Hasta creíamos que era para la gloria de Dios. Y nosotros hacemos algo y le ponemos la coletilla al final. Esto es para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Pero cuidado, que como no me reconozcan y vean, ¿verdad?, lo que yo he hecho y todo lo que yo me estoy dando y eso ya, si no, ya me duelo ahí dentro. Entonces, ¿para quién hago yo las cosas? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí podemos ver dos virtudes básicas que guardan la unidad. Son la humildad y la generosidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí podemos ver la mitad de este versículo y ahí vemos la humildad. El versículo, la traducción literal dice, teniendo cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Qué está hablando? De estimar a cada uno, a los demás como superiores a uno mismo. Está hablando de una, escucha bien, apúntalo si quieres, una consideración mezclada de estima. Yo te considero con una mezcla de estima y de honra. Así es como el Señor quiere que nos podamos mirar el uno al otro. No estamos hablando de jerarquía, no estamos hablando de lugar en el cuerpo, no estamos hablando que un hijo ahora le dice a su padre, aquí tenemos que, como superior a uno mismo, y el padre bajarse al hijo. No, hay un orden. Esto no rompe el orden. Lo que está hablando es de un espíritu, de una actitud interna, que aún el padre, aunque está en autoridad sobre el hijo, sabe respetar a su hijo y considerar a su hijo cuando hace falta. Que aunque el marido tiene una autoridad sobre la esposa, no usa de esa autoridad para menospreciarla y pisarla, sino que sabe levantarla, cuidarla y honrarla. Está hablando de una actitud, de un espíritu, no está hablando de una jerarquía, no está hablando de una posición en el cuerpo, ¿se entiende? Entonces no se trata de vencer el complejo de inferioridad o de superioridad, sino de mostrar respeto, consideración y honor a los demás. ¿Cuántos saben que Jesús lavó los pies a sus discípulos? ¿Cuántos saben que el Señor quiere que ahora tú y yo tomemos ejemplo y sepamos y podamos lavarnos los unos a los otros? También la generosidad, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces el apóstol no exige a las personas a no mirar por sus propios intereses, sino que no mire únicamente por lo suyo propio. ¿Se entiende? Y entonces el carácter de Dios es un carácter generoso. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Puede repetir conmigo? Dio. ¿Y cuántos podríamos preguntarnos cuándo fue la última vez que yo di? ¿Qué doy yo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Para saber si soy generoso. ¿Qué doy yo? ¿Qué doy? Si nos preguntamos en oración delante del Señor cada uno, ¿verdad? Señor, ¿qué doy yo?
¿Doy problemas? ¿Doy paz? ¿Doy amor? Mi pastor hace muchos años me enseñaba y decía, personas que a veces dicen, es que la iglesia falta amor. Y decía, ponla tú. Y me enseñó una definición de lo que es edificar. Edificar es tratar de poner lo que falta. Poner lo que falta. ¿Qué doy yo, Señor? ¿Qué doy? ¿Doy alegría a los hermanos? ¿Doy honra a mi esposa? ¿Qué doy a mi hermano? ¿Qué doy a mis hijos? ¿Qué doy? ¿Doy sabiduría? ¿Doy...? Si Dios es generoso, si el Padre es generoso, los hijos tenemos que ser generosos. Primera de Corintios, terminando, capítulo 10, versículo 31. 10:31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo está en el contexto en el que se enseña, haced todo para la gloria de Dios. La norma suprema, tanto para la edificación propia. ¿Cuántos quieren ser edificados? ¿Y cuántos quieren edificar? ¿Cuántos quieren su edificación personal en su vida? ¿Y cuántos quieren edificar también? ¿Te gustaría que se te recuerde a ti como una persona y cuando se nombre tu nombre en un sitio donde tú no estás, puedan decir, este hermano y esta hermana es que edifica? Y es que cuando habla edifica. Y cuando está edifica, su vida edifica. Pues la norma suprema para la edificación personal, como para la de los demás, es hacerlo, esta es la norma, hacerlo todo para la gloria de Dios. Señor, propongo en mi corazón hacer todo para la gloria de Dios. Y el Señor es paciente, es bueno con nosotros, amén. Y llevamos muchos años y el Señor nos va mostrando cosas, ¿verdad?, que las hemos hecho para Él y otras las hemos hecho para nosotros, para realizarnos, para sentirme bien. Y la palabra de Dios dice que el fuego de la prueba, que dice, va a mostrar, ¿verdad? El fuego va a quemar, ¿verdad? O va a quedar lo que es heno, paja, hojarasca, madera, se quemará, pero lo que es oro, metales nobles, preciosos, piedras preciosas van a quedar. No está hablando de la salvación, está hablando de la recompensa. Aleluya. Aunque seamos salvos como por fuego, pero la obra de cada uno quedará o no. Y el Señor nos dirá, eso que hiciste, que te creas tan glorioso, eso lo hiciste con un yo, como un castillo. Pero esto que tú no le diste tanta importancia, me agradó. Me agradó a mí. Y aquí está reflejado. El Señor lo tiene todo ahí reflejado, registrado. Y es bueno, ¿verdad?, que pidamos la ayuda del Señor, Señor, que todo lo que haga, sea para tu gloria. Y que entienda entonces que a quién estoy sirviendo. No busco agradar a los hombres, ni al pastor, ni al líder de jóvenes, ni al diácono, ni a papá, ni al marido. Lo hago como para ti, como para ti. Aleluya. ¿Qué le dijo María a las personas que estaban allí en las bodas de Caná cuando se acabó el vino? ¿Qué les dijo? Haced todo lo que Él os diga. Y todo lo que hagáis. ¿Qué tenemos que hacer? Todo lo que Él nos diga. Ahí hay seguridad. Haced todo lo que Él os diga.